Tocaría el turno ahora de la siguiente propiedad, que sería la viscosidad. Pero ahora esta es la viscosidad cinemática. ¿Ok? La viscosidad cinemática tiene como símbolo para su representación es la letra griega nu, parecida a la V, pero esta es nu. Nu o new. ¿Ok? Definición. En el caso de la viscosidad cinemática, esta propiedad, más que tener una definición, su planteamiento se hace sustentado en la forma como se analiza. Se considera que la viscosidad cinemática no es más que la relación entre la viscosidad dinámica dividida entre la densidad. ¿Ok? Lo que daría por consecuencia, entonces, que basados en la simbología de nuestras propiedades, sería mu sobre rho. ¿Ok? Ese sería el planteamiento para nuestra viscosidad cinemática. Es la relación que existe entre la viscosidad dinámica y la densidad, considerada entonces como mu entre rho. ¿Sí? Estructuras dimensionales. Una vez definida entonces nuestra ecuación, el punto de las estructuras dimensionales sería algo que de forma muy simple podemos trabajar, ya que estas dos propiedades que anteceden ya conocemos sus estructuras dimensionales. Entonces, denme por favor, para el caso de la viscosidad y la densidad, revisen sus tablas. Vamos a empezar con la estructura absoluta. ¿Cuáles son las dimensiones que tiene la viscosidad en términos de la masa? Su estructura dimensional absoluta, que fue la que revisamos hace un momento, ¿no? Era masa. Longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 1. Exacto, masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 1. ¿Ok? Revisen, por favor, en el mismo sistema dimensional, que sería en términos de la masa, su estructura absoluta para la densidad. ¿Esta cómo nos queda? Masa por longitud a la menos 3. Recordemos que es densidad es masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces, esta sería masa por longitud a la menos 3, ¿verdad? Ok. Si nosotros simplificamos los términos, observamos que masa sobre masa, esto se simplifica, nos da la unidad. Longitud a la menos 3 subiría al numerador como longitud al cubo, o a la 3, que multiplicado por longitud a la menos 1, ¿cómo nos queda longitud la cuadrada? Longitud cuadrada. Ok, longitud cuadrada, y el tiempo pasa directo, ¿verdad? Por tiempo a la menos 1. ¿Qué observan ahí?
Que ya no hay masa. Que la masa desapareció. Si la estructura que trabajamos no hubiera sido en términos de la masa, sino que nos hubiéramos enfocado a hacer el análisis en relación con la fuerza, la estructura relativa, en el caso de la viscosidad, su estructura relativa, ¿cuál era? Fuerza por longitud a la -2 por tiempo. Fuerza por longitud a la -2 por tiempo. La estructura relativa de la densidad que tenía como planteamiento. Fuerza por longitud a la -1 por tiempo cuadrado. Tiempo, longitud a la -1. -4. A la -4. Ajá, -4. Por tiempo. Tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. Ok. Gracias. ¿Qué es lo que observamos aquí? Ahora la fuerza desaparece. Esta longitud que está a la -2 sube a la -4, sube a la cuarta, -2. Esto nos quedaría longitud al cuadrado, tiempo al cuadrado sube a la -2 más 1, Tiempo a la -1. tiempo a la -1. ¿Qué observan ahí? Son Nos queda iguales. igual. Idéntica, ¿no? A la absoluta. El absoluto y el relativo. Ambas estructuras son iguales. Ajá. ¿Qué términos son independientes? ¿O qué términos no generan influencia? La masa Ni la masa y la fuerza. ni la fuerza. ¿Por qué? Profe, Sí, y ahí queda como si fuera velocidad por distancia. ¿Podría ser así? o superficie. Porque es lo que... Tiempo, Ok, ¿sí o no? sí, sí. Sí, sí. Y el escenario para interpretar es un poco amplio. Quiero regresar un poquito a revisar aquí el término. ¿Cómo la estamos denominando? Viscosidad Viscosidad cinemática. cinemática. ¿Por qué cinemática? Hagan una regresión a la materia que antecede a hidráulica básica, que sería dinámica. ¿Sí? Dinámica es la rama de la física, desglosada de la mecánica, en donde se analiza el movimiento, dinámica. Y generábamos dos enfoques de análisis, el enfoque cinemático y el enfoque cinético. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Que uno era, su movimiento era con causa y el otro era sin alguna, generaba movimiento sin alguna No le causa o algo así. importaba. Ajá, no le importaba. Fíjense, el origen del movimiento no se altera, sigue siendo consecuencia de la acción de las fuerzas. ¿Sí? Solamente que en el caso del enfoque cinemático, en ese sentido, el análisis que se sabía había sido consecuencia de una fuerza, no se iba a analizar desde el origen, sino solamente a través de las características del movimiento. ¿Y cuáles son las características del movimiento? Característica es el desplazamiento. Cuando ese desplazamiento se relaciona con la velocidad, con el tiempo, obtenemos la velocidad. Esa velocidad, cuando se relaciona con el tiempo, obtenemos la aceleración. Y también las características de la trayectoria. ¿Sí?
si era rectilínea, si era curvilínea, si era parabólica, si los movimientos en determinado momento eran dependientes. Pero nunca involucramos la fuerza, que es el origen del movimiento, solamente las características. En ese momento decíamos que era cinemático y los cuerpos, bajo el enfoque cinemático, podían ser representados como partículas. ¿Sí? Mi definición es cinemática, que lo hace independiente, en primera instancia, del origen. Yo sé que se está moviendo por la acción de fuerzas, pero no quiero involucrar en el análisis esa acción de fuerzas, ni los efectos de las fuerzas. Entonces, al hacerlo independiente de la fuerza, también lo hago independiente de la masa. Por eso la estructura ni siquiera pertenece al escenario absoluto y relativo, es independiente de ambos. ¿Qué vamos a analizar con la viscosidad cinemática? También los efectos de la viscosidad, pero principalmente la viscosidad cinemática se enfocaría a las condiciones del movimiento. Es decir, cuando un cuerpo, un fluido, porque esta es una propiedad de los fluidos, cuando un fluido se encuentra en movimiento, yo podré darle a esa condición de movimiento un calificativo de flujo. Y ese flujo lo voy a poder evaluar en cuestión a un régimen. El régimen de flujo me implicaría que sea rápido, lento, constante en términos de su comportamiento con la longitud, digo que es uniforme. Si es constante en relación con el tiempo, digo que es permanente. Hay algunos parámetros que evalúan ese comportamiento, como son el número de Reynolds y el número de Freud. Reynolds me permite decir si el flujo es laminar, es decir, que las líneas de corriente que se visualicen o que podamos recrear tienen una tendencia a ser líneas paralelas. Ajá. Si no son las líneas en una orientación paralela, empezarían a tener un movimiento caótico. Ese movimiento caótico se denomina como turbulento. ¿Y quién me lo determina? Un parámetro que está asociado con la viscosidad cinemática. El número de Freud me permite clasificar si es crítico, subcrítico o supercrítico. ¿Y a qué se refiere? Si el flujo es lento, rápido, o entra en la fase en donde se da el cambio de ambos. Eso lo vamos a ver en hidrocinemática. Esas condiciones se evalúan entonces y al hacerlo independiente de fuerza, tengo un parámetro que es más simple de analizar. ¿Sí? Lo ven ustedes en la tabla, les hablaba yo de la tabla del libro de Chong, de mecánica de los fluidos e hidráulica. Si se dan cuenta, la tabla número 2, que hicimos referencia, asocia el comportamiento de la densidad relativa y de la viscosidad cinemática y omite los demás términos que son un poco más complejos de análisis, porque esta, al no estar asociado ni con la masa ni con la fuerza, solamente a través de la longitud y el tiempo, son características que pueden representar efectos complejos en estructuras más simples. ¿Sí me explico? Espero haya quedado claro. Término cinemático porque no se vincula ni con la masa ni con la fuerza, ¿sí? Pero refleja las características de la viscosidad. ¿Cómo quedaría? Y esto lo vamos a ver aterrizado con la tabla. Y ya tengo las estructuras dimensionales. ¿Cómo quedaría estructurada nuestra tabla para la viscosidad cinemática? Qué feo. Perdón.
Viscosidad cinemática, ¿verdad? Es mu entre rho. Pregunto, ¿tendríamos 2 columnas en nuestra tabla? No, No. 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 Solo una. Ya no tengo 2 columnas. Me remito solamente a una columna que representa el comportamiento de la longitud al cuadrado por tiempo a la menos 1, ¿verdad? Me voy sobre las estructuras de los sistemas de unidades. ¿Cómo quedaría la viscosidad cinemática en el sistema internacional? Metro cuadrado sobre segundo. Segundo. Metro cuadrado sobre segundo, nada más, ¿no? ¿Cómo quedaría en el americano? Pie cuadrado sobre Pie cuadrado sobre segundo. En el métrico MKS, Metro Metro cuadrado. cuadrado sobre segundo. segundo. ¿cómo quedaría en el inglés? Pi cuadrado sobre segundo. Sobre segundo. ¿Cómo quedaría en el CGS? Centímetro cuadrado sobre segundo. ¿Qué observan ahí? Que se repiten en el... Que este planteamiento ya abordó este, ¿sí? Entonces, prácticamente, podría yo decir que descarto estos dos, ¿sí? Y este planteamiento de acá para acá es lo mismo que este de acá para acá. Lo que quiere decir que con un solo factor de conversión, yo tengo el barrido de 4 sistemas, ¿sí? Y el último es un sistema, y se quedan en los sistemas prácticamente consistentes, ¿no? Y el último es una transformación también directa, ¿no? Entonces, ¿es más simple analizar con la viscosidad cinemática o con la viscosidad absoluta? Cinemática. Y estamos reflejando la misma resistencia al movimiento, que es una consecuencia de la pérdida o disipación de energía, ¿sí? Por eso su definición quedó planteada como una estructura de análisis. Esta es una estructura desarrollada para simplificar, ¿sí?, efectos complejos de la resistencia al movimiento. ¿Ok? Factores de conversión son prácticamente factores de conversión de superficie, ¿sí? Metros a pies cuadrados, metros a centímetros cuadrados, ese prácticamente es directa, ¿sí? Y centímetros con pies, ¿cuántas equivalencias necesitaríamos? ¿Qué equivalencias aplicaríamos para hacer todo este barrido? Metros con quién, en el primero, con pies, ¿no? Relación entre metros y pies. Un metro. 2808. Fíjense, esa tendría que ser una respuesta que surgió de forma rápida. Ahí es donde viene el escenario de la incertidumbre, ¿no? Un pie, 0.3048 fracción de metro, ¿verdad? Ahora, metros con centímetros. Metro. Metros a 100 centímetros, ¿no? Relación entre metros, con, pies con centímetros. 30.48. Exacto. Le quito aquí y le posiciono y considero que son centímetros, ¿no? Entonces, una sola equivalencia y tengo el barrido para todo el comportamiento. ¿Se entiende la ventaja de trabajar una propiedad que no depende de los términos de fuerza y masa? Sí. Una propiedad simplificada es una propiedad
de análisis más práctico. ¿Ok? Bueno. Características particulares. ¿Se entiende esta parte de la tabla y la estructura, verdad? Si estamos desarrollando entonces el análisis de nuestra ficha, ya tengo el símbolo, la definición, la ecuación, las estructuras dimensionales y la tabla de factores de conversión. Características particulares. En el caso de las características particulares, me remito nuevamente a la tabla. ¿Sí? La estructura de unidades única, ya no tengo absoluta, no tengo relativa, que está dada en el sistema CGS, es considerada como la unidad básica de representación de nuestra viscosidad cinemática. ¿Cómo llamamos a la unidad en la viscosidad absoluta? ¿Quién fue? El pues. El PAS. En el caso de la viscosidad cinemática, esta se le denomina stock. ¿Sí? Un stock es correspondiente a 1 centímetro cuadrado por segundo como unidad básica de representación de esta propiedad. Cuando cada vez hago más feo, ¿no? ¿Sí estamos?